La verdad es que para nosotros es un gozo, es un gusto poder estar aquí. Es la sexta vez que tenemos la oportunidad de estar en Santo Domingo y no quisimos desaprovechar el poder estar aquí con ustedes esta noche, platicando con el pastor Rafael. Tuvimos esta, pues digamos, planificación desde hace un año. Platicó él con los pastores también aquí de la casa de oración y fue una bendición el poder ver que las puertas se abrieron para el ministerio de Living Waters. Reciban un saludo, por favor, de todos nuestros hermanos del ministerio allá en California. Y también me acompaña mi esposa Vanessa, que está aquí enfrente, y mi hermano Oscar Navarro, junto con Kelly, su esposa. Oscar es uno de los vicepresidentes allá en el Ministerio de Estados Unidos, y también nuestro hermano Yunei, que sirve como embajador para aquí en lo que es República Dominicana para el Ministerio de Living Waters. Voy a hacer una muy breve presentación de lo que es Living Waters, hermanos, para compartir con ustedes. La realidad es que el tiempo es corto, la noche sabemos que ya está por terminar, podríamos decirlo así que queremos aprovechar bien el tiempo, dice la palabra del Señor. Y algo que creo es importante recordar es que el Señor es digno, que el Señor es digno de nuestra obediencia, que el Señor es digno de hacer todo lo que Él nos pide, porque vale la pena. Dice el mismo apóstol Pablo que todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. Así que confiamos en que su palabra traerá ánimo, traerá gozo a nuestros corazones. Hemos hecho un viaje de muchos kilómetros para podernos recordar unos a otros la importancia de testificar acerca de nuestro Señor y lo importante que es renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Amén. Así que todos nos vamos a gozar esta noche, damos gracias a Dios por ello. El ministerio Living Waters, hermanos, fue fundado por el evangelista Ray Comfort hace ya más de 40 años, pero realmente formalizado a finales del siglo pasado, en finales de los años 90. Y el ministerio en español también dio inicio en el año 2010, gracias a Dios, que se extendió el ministerio en español. Y probablemente algunos de ustedes han escuchado hablar de una película muy famosa de los hermanos Kendrick que se llamó A Prueba de Fuego o Fireproof. Y en esa película sale Kirk Cameron, que es uno de los actores, y él junto con el hermano Ray Comfort planificaron un programa de televisión que se llama Way of the Master o Pasos del Maestro. Y lo que hizo el hermano Ray fue no descubrir el hilo negro, porque sí ya estaba descubierto, sino volver a los fundamentos del evangelismo bíblico, volver a los fundamentos de la palabra, cómo compartir nuestra fe de manera bíblica. Y así es como surge este programa. Así que la visión del ministerio de Living Waters es existir para inspirar y equipar a los cristianos, a la iglesia, para cumplir con la gran comisión. Hermanos, debemos recordar que la gran comisión ha sido dada a toda la iglesia, no solamente a los pastores. Todos debemos tener pasión por compartir el evangelio, y en ocasiones triste y lamentablemente se convierte en la gran omisión. Pero somos llamados a compartir el evangelio. Marcos 16:15 nos recuerda: dijo el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Algo que me gusta es que el hermano Ray, el fundador del ministerio Living Waters, él no solo le predica a lo que se mueve, en ocasiones también a las cosas que no se mueven. Le gusta predicar 2-3 veces al día, sale a sus 76 años, lo sigue haciendo, y es una bendición y creo que un gran ejemplo para todos nosotros. El Señor nos ayude, hermanos, a finalizar nuestra vida, poder llegar delante del Señor y decirle: Señor, gracias por tu gloriosa salvación, pero sabes, gracias porque no llegué solo, a todos estos les hablé de ti. Yo creo que hay una gran bendición en eso, hermanos. Dios nos ayude. Así que buscamos capacitar a los miembros del cuerpo de Cristo en los principios del evangelismo bíblico, proveyendo las herramientas prácticas para proclamar el evangelio del Señor. No sé si lo están viendo la presentación. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, el hermano Ray Comfort es el fundador del ministerio. Si pueden avanzar, por favor, hermanos. Una más, otra más. Ahí está. El hermano Ray Comfort, él es el fundador del ministerio. En la parte central tenemos al hermano Emil Swain, que es el presidente del ministerio Living Waters. Y de este lado, su servidor, yo creo por la barba me pueden reconocer, Luis Ángeles, director para el ministerio en español. Hermanos, realmente todos estos títulos son conformados de una forma por ser un ministerio y darle estructura. Pero yo creo que todos lo que ostentamos es realmente el título de siervo inútil. Y digo ostentamos porque ni siquiera aún lo hemos alcanzado. Entonces Dios nos ayude a poder alcanzar ese título de siervo inútil.
En esta presentación quiero compartirles algunos videos para mostrarles un poco de qué es lo que hacemos en Living Waters. Así que a continuación hay un video del hermano Ray Comfort con Emil Swain. Si lo pueden poner en el anterior, por favor. Ahí está. Adelante, por favor. En un esfuerzo por hacer más discípulos y alcanzar más naciones y llegar a la comunidad hispana más grande, hemos ampliado el alcance de nuestro ministerio a nuestros amigos de habla hispana a través de Living Waters en español, ahora dándoles acceso a muchos de nuestros recursos en español. Eso significa que tendrán acceso a nuestros libros populares y folletos evangelísticos junto con varias temporadas de nuestro programa de televisión Los Pasos del Maestro, nuestros cursos de entrenamiento básico e intermedio de evangelismo y todos los recursos necesarios para inspirar y equipar a la iglesia de habla hispana. En nuestro sitio web español.livingwaters.com también tenemos recursos gratuitos para tu estudio personal y estamos vinculados a nuestra tienda en línea donde puedes comprar de forma segura todos nuestros recursos en español. Por favor, apóyanos compartiendo la noticia con tus amigos y ora por nuestros esfuerzos para expandir este ministerio a todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros y por tus oraciones mientras buscamos inspirar y equipar a los cristianos para cumplir la gran comisión. Muy bien. Siguiente, por favor. Gracias a Dios y por la misericordia del Señor, el ministerio ha tenido ya este alcance a 18 países dentro de lo que es América Latina, el Caribe y España. Y tuve la oportunidad de visitar Brasil, lanzando la agencia en portugués hace un mes, por las misericordias del Señor. Y confiamos, oren por nosotros también para que el ministerio pueda llevar el evangelio y el evangelismo bíblico también a todos los hermanos que hablan en portugués. Y bueno, hermanos, tenemos este alcance por la misericordia del Señor. Esto lo logramos, siguiente, a través de conferencias, seminarios, academias, haciéndolo desde el 2012 hasta el 2025. Y aún en los tiempos de pandemia pudimos dar 23 seminarios online, gracias al Señor, que a pesar del encierro que vivimos y la situación triste, lamentable que se percibió a nivel mundial, no obstante el Señor y su palabra nos dejan ver que esta sigue corriendo y siendo glorificada, y fue una bendición poder seguir adelante. Ahora, hermanos, quiero compartir un video con ustedes que creo que va a comenzar el reto, el desafío en nuestros corazones esta noche, y es realmente qué estamos haciendo con todo lo que el Señor nos ha dado. Vamos a ver este video, por favor. ¿Es el miedo a la confrontación lo que te detiene de compartir el evangelio? No te dejes llevar por el temor. En el libro de Hechos se nos anima a predicar el evangelio, pase lo que pase. Como los antiguos profetas, proclamemos el mensaje de Dios a pesar de la oposición. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5, versículo 12. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Escuchen la parábola de la fraternidad de los pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían a menudo para discutir el llamado a pescar, la abundancia de peces y la emoción que les causaba pescar. Les emocionaba mucho pescar. Alguien sugirió que necesitaban una filosofía de pesca. Así que definieron y volvieron a definir cuidadosamente la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas. Iniciaron estudios, investigación y conferencias sobre la pesca. Algunos vinieron de lejos para estudiar diversos tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos obtuvieron doctorados en pescadología. Pero ninguno había ido a pescar. Se formó un comité para enviar pescadores. Cuando los lugares para pescar fueron más que los pescadores, el comité determinó prioridades. Se publicó una lista con los lugares de pesca en el tablón de anuncios en todos los pasillos. Pero, aún así, nadie fue a pescar. Se realizó una encuesta para saber el porqué. La mayoría no respondió, pero los que sí lo hicieron dijeron que se sentían llamados a estudiar los peces, otros a proveer equipos de pesca y varios a alentar a los pescadores. Con tantas reuniones, conferencias y seminarios, simplemente no tenían tiempo de ir a pescar. Ahora, Jake era nuevo en la fraternidad de pescadores y después de ir a una reunión, fue a pescar y capturó un pez enorme. En la siguiente reunión, Jake contó su historia y fue reconocido por su hazaña. Le dijeron que tenía el don de la pesca.
Entonces programaron charlas para que él contara cómo lo hizo. Con todas las invitaciones y su nombramiento a la junta directiva, Jake ya no tuvo tiempo para ir de pesca. Al poco tiempo, comenzó a sentirse inquieto y vacío. Añoraba volver a sentir el tirón de la caña de pescar. Así que canceló sus charlas, renunció a la junta y le dijo a un amigo: «Hey, vámonos de pesca». Y es exactamente lo que hicieron. Y he aquí, atraparon peces. La fraternidad contaba con muchos miembros. Habían muchos peces, pero los pescadores eran pocos. En Marcos 1:17 Jesús dijo: «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Cuando se trata de evangelizar, ¿eres un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Puedes confiar en Él, porque Él te hará un pescador de hombres. Amén. Siguiente, por favor. ¿Cuántos nos sentimos identificados con esto? Es una realidad. Afanados, trabajando, equipándonos. Yo soy alguien que personalmente me gusta estudiar teología, pero muchas veces uno debe preguntarse: ¿y cómo lo estoy aplicando? No solo en términos de crecimiento personal, sino cómo estamos llevando el mensaje a otros. Y ese es el llamado que el Señor nos ha hecho. Solía platicar con un amigo pastor que yo creo que ustedes conocen, se llama Salvador Gómez. Y el pastor dice: es que solemos complicarnos lo fácil. Y esa es una realidad, porque nos sumergimos tanto en aspectos de crecimiento y teología y madurez de la misma iglesia que nos olvidamos el llamado principal del Señor: salir y testificar de quién es Cristo. Y ruego a Dios que nos ayude a todos esto y nos halle fieles, amados hermanos. Nuestra oración es esta al Señor de la mies. Ciertamente es mucha, pero los obreros son pocos. Y por tanto pidan, rueguen. Es una de las palabras que utiliza el Señor en el Nuevo Testamento, de rogar a la mies que envíe segadores a cosechar esa mies. Debemos estar dispuestos a eso, hermanos, porque constantemente solemos responder diferente a lo que hizo Isaías. A Isaías se le preguntó: ¿quién irá por nosotros? ¿Qué respondió él, hermanos? Heme aquí, envíame a mí. Pero solemos decir: heme aquí, envíalo a él. Esa es la realidad, y tenemos nosotros que atender esta situación, porque somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo en esta tierra y llamados a ser un reflejo de su gracia y compartir del amor del Señor. Hermanos, siguiente, por favor. Como ministerio, entrenamos a la iglesia a través de diferentes modos de capacitación y atendemos esta necesidad a través de cumplir con excelencia la Gran Comisión, y por eso ofrecemos como ministerio 3 diferentes niveles de entrenamiento, y son para su uso personal, pequeños grupos o alcance congregacional. Y esto, para ya no entrar más en la presentación porque el tiempo apremia, en español.livingwaters.com ustedes pueden entrar y ver todas las herramientas que incluso hay gratuitas para equiparse de manera individual y también colectiva. No hay pretexto, hermanos, realmente no hay pretexto. Muchas veces nosotros como cristianos olvidamos que tenemos espíritu de dominio propio. Y no solo voy a decir esto en el aspecto de poder decir no al pecado, sino que también en ocasiones no estamos negándonos a nosotros mismos para hacer lo que tenemos que hacer. Si tenemos dominio propio, también debemos atender el llamado que Dios nos ha hecho y poder relegar lo que no es realmente prioridad de nuestras vidas para sustituirlo con lo que realmente tiene importancia, y que es cumplir con la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude también en eso, amados hermanos. Y bueno, si nos vamos hasta el final, quiero compartir con ustedes de manera gratuita la descarga de un libro que es cómo conducir. La anterior, hermano, por favor, si pueden sacar sus códigos QR y pueden leerlo. Esto es gratuito para ustedes. Es la descarga del libro Cómo conducir a tus hijos a Cristo y hacer que permanezcan en Él. Es del hermano Ray Comfort. Les puede funcionar muy bien si tienen hijos jóvenes, adolescentes, para grupos de jóvenes y para uno mismo, cómo instruirse también uno mismo en la fe y de igual forma a aquellos que estamos discipulando. Entonces les animamos a poderlo descargar. Consideramos será de bendición. ¿Celular? Ok. Entonces les animamos, mis amados hermanos, a poderlo descargar. Gracias al Señor. Bien, vamos a entrar a la enseñanza número 1. Bueno, sí. No se paga. Bajen, hay una descarga gratuita. Pueden hacerlo ahí, no es de paga. Es una descarga que tenemos gratuita para esta conferencia. Entonces
Les van a pedir ahí unos datos nada más, pero es para la descarga y van a recibir el PDF gratuito y es para su uso personal. Y si quieren compartirlo con alguien, adelante, son libres de hacerlo, que corra al final. Lo importante es que llegue también el mensaje. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Perdónenme, sudo mucho, hermanos, perdónenme. Discúlpenme. Dicen, ¿y hay aire acondicionado? Sí, pero de todas formas sudo mucho. Vamos a orar una vez más, si me lo permiten, y entrar a este tiempo de primera sesión. Padre, una vez más queremos presentarnos delante de ti. Lo hacemos con temor, lo hacemos con reverencia. Tú eres Dios, tú eres santo. Y entendemos, Señor, que nada de esto tiene sentido si tú no bendices, si tú no respaldas, si tú no estás con nosotros. Señor, queremos ser fieles a ti. Queremos ser fieles a tu comisión, ser fieles a lo que nos has llamado a hacer. Y queremos ser fieles a la revelación de tu palabra. Señor, oramos porque nos des corazones dispuestos, humildes, para recibir la enseñanza, para entender que esta es tu voluntad y no voluntad de hombres. Ayúdanos a tener un temor reverente hacia ti y a entender, Señor, que hemos sido llamados en este mundo a comunicar tu mensaje, a testificar de quién eres tú, tu gracia, tu misericordia. Y ruego, te suplico también por mí y por la vida de mi hermano Oscar, que a pesar de nuestras carencias puedas servirte de nosotros y podamos ser útiles para transmitir a nuestros hermanos esta enseñanza. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, hermanos, esta primera sesión tuvimos la oportunidad de planificar esto con poco tiempo, pero a su vez con pocas horas para compartir con ustedes. Así que traemos solo 2 sesiones con la intención de que estas puedan abarcar lo más posible la esencia o por lo menos traer a nuestro corazón el deseo de poder salir a predicar el evangelio y compartir la palabra del Señor. Así que, ¿cómo predicar el evangelio? Yo creo que esa es una de las preguntas que solemos hacernos. Muchas veces como cristianos e incluso con personas que tienen 10 o hasta 15 años en la fe, cuando te acercas a preguntarles ¿cuál es el evangelio? ¿Qué entienden por el evangelio? En ocasiones no saben qué responder. O te responden una parte o una mezcla extraña de vivencias personales con lo que han entendido de la fe hasta ese momento, pero nada que ver con el mensaje bíblico del evangelio. Incluso uno se llega a preguntar, ¿y entonces cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que realmente has creído en el Señor Jesús cuando ni siquiera has entendido lo que Él ha hecho por ti? Y vamos a introducirnos en esto, hermanos. En primer lugar, Romanos 1:16 nos recuerda a nosotros, que es un versículo muy famoso en el libro de Romanos, acerca de lo que es el evangelio para el apóstol Pablo. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de ¿quién, hermanos? No es el poder de los pastores, no es el poder de la iglesia, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío como también al griego, es decir, para todo aquel que crea, sin importar cultura, sin importar trasfondo, sin importar religión, posición social, etc. De hecho, si el evangelio estuviera limitado a estas condiciones, no sería el poder de Dios para salvar. Hermanos, no es un mensaje que se tenga que modificar, cambiar o adaptar. Aquí no es, vamos a tropicalizar el mensaje a ver si así lo reciben los hermanos de República Dominicana. Vamos a decirle, ya tú sabes. No, hermanos, no se trata de tropicalizar el mensaje, sino de ser fieles al mensaje que se nos dio. Bien citó Spurgeon, somos eco de la voz del Señor. Nos corresponde a nosotros solo hablar un mensaje que ya fue dado. No tenemos que innovar. No tenemos que mejorar, porque es perfecto cual ha sido dado. Y eso no lo debemos de olvidar. En ocasiones nos vemos tentados a eso, porque decimos, ¿qué quisiera yo oír para entonces prestar atención? Y si no conocemos el evangelio bíblico, podemos caer en la tentación de diluir el mensaje, de cambiar algunas cosas, para entonces, resulta que así me escuchan, pero el evangelio no produce el mismo efecto. Produce emociones, produce un deseo de querer vivir mejor, pero el evangelio no es un mejorador de vida, el evangelio es un transformador de vida. ¿Naces de nuevo o no naces? El que no nació 2 veces, un día va a desear no haber nacido. Vamos a ver el bosquejo dividido en 2 cosas muy sencillas para quienes toman notas. Me dijeron que aquí son muy buenos estudiando y que traen su libreta y anotan.
Si son como yo, van a necesitar anotar, hermano, no pueden memorizarlo todo. Y el esquema es muy sencillo: la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Bueno, lo primero que podríamos pensar es: ¿por qué el uso de la ley? ¿Por qué la ley? ¿Que no estamos bajo la gracia? Y hermanos, sí, pero no debemos de olvidar que incluso la ley misma está dividida en 3 secciones, por decirlo de alguna forma. Tenemos la ley moral, que conocemos como los 10 mandamientos, de los cuales Cristo mismo dijo: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Pero también tenemos la ley ceremonial o religiosa, la ley de los levitas. Esa ley quedó abolida, por supuesto, porque tú y yo, si comprendemos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, vivimos bajo un nuevo pacto y bajo un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo en ello? Ok, entonces nos deja una tercera ley, la ley civil, y creo que todos la tenemos que cumplir, ¿verdad? Tenemos que pagar impuestos, pagar la electricidad, pagar el agua, todo eso se tiene que cubrir. Pero cuando estamos hablando de la ley moral, los 10 mandamientos, que yo sepa, hermanos, a menos que tengamos Biblias distintas, mentir sigue siendo pecado bajo el nuevo pacto. Decir mentiras, el abuso sexual, o el adulterio, o el deshonrar a tus padres, el no devolver un cambio de un dinero que te dieron para alguna cosa, el comprar una película pirata, o qué les parece descargar algo de internet sin pagarlo. Todo eso sigue siendo pecado, porque no nos costó a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque todos seguimos siendo de alguna forma culpables bajo una ley. Pero esta ley no salva. El usar el evangelismo, el usar la ley en el evangelismo, no tiene el propósito de salvar, sino conducir o guiar a las personas hacia Cristo. Y eso lo vamos a ver poco a poco en el desarrollo de esta breve enseñanza. Pero tiene un propósito, y la ley, hermanos, nos deja ver el carácter de Dios. Cuando tú ves cada uno de los 10 mandamientos, que los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios y los otros 6 horizontal con nuestros hermanos, estamos siendo expuestos a un Dios que es santo, a un Dios que dice: hacer esto contra mí está mal. Pero solemos ver estos mandamientos solo como un no hagas, no hagas, no hagas. Pero cuando vemos las cosas con los anteojos de Dios, desde su perspectiva, nos damos cuenta que es un Dios protegiéndonos de Él mismo. Wow, eso es algo que me llama mucho la atención. Gálatas 3:24 nos dice: por tanto la ley ha sido nuestro ayo, o nuestro maestro, como un maestro de escuela o tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la ley. No, por la fe de Cristo. Entonces la ley tiene un propósito, hermanos. La ley, según las mismas escrituras, nos dan evidencia, nos muestra nuestro pecado. Tenemos conciencia, conocimiento de nuestro pecado. Pero cuando la ley trae conocimiento de nuestro pecado, cuando la ley cierra nuestra boca o quita los argumentos, nos deja en una posición de condenación. Así que la ley ciertamente tiene esa función: quitar todo sentido de autojusticia. No puedes hacer nada por ti mismo, necesitas la ayuda de otro, ajeno a ti. Y eso vamos a ir poco a poco. Así que los mandamientos demuestran que todos somos pecadores y merecemos la ira de Dios. Wow. Hermanos, cuando tú y yo vemos esto, vamos a dejar de utilizar en nuestro evangelismo diario el famoso Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ahora, si bien es cierto que Dios tiene un plan maravilloso, pero es su plan y muchas veces no tiene nada que ver con lo maravilloso que nosotros pensamos. A veces piensas un departamento en Nueva York, tu jet privado, y eso es un plan maravilloso, pero no es lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, si lo da, bueno, es su voluntad, pero eso es otro asunto. El tema es, amados hermanos, que la Escritura misma nos dice que todos nacemos bajo la ira de Dios. Por naturaleza somos hijos de ira, igual que los demás, atesorando ira para el día de la ira, entenebrecidos en nuestra mente, enemigos de Dios. Wow. Y salir y decirle a una persona que está en esa condición, Dios te ama, es mentirle. Porque Jehová es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Y Juan 3:36 nos recuerda: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, y la ira de Dios permanece sobre él. Tenemos un gran conflicto. Estamos manejando un evangelismo emocional, sentimental, agradable al oído, pero que no confronta el pecado.
Y Jesús mismo, nuestro Señor, predicó como lo estamos enseñando aquí. El punto no es la enseñanza de Ray Comfort, la enseñanza de Living Waters, es cómo predicó Cristo, cómo predicaron los apóstoles, cómo predicaron, por poner un título, los grandes ganadores de almas como Whitfield, Jonathan Edwards, etc. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Apelaban al decisionismo? Abre tu corazón, recibe a Jesús. Hermanos, Jesús no es algo que se acepte. Él nos hace aceptos a nosotros en el amado. Él nos recibe por su gracia. No podemos comparar a Jesús con el fútbol o el béisbol o el básquetbol o una cerveza. No puedo decirle a una persona, mira, prueba con Jesús si no te ha funcionado lo demás. No, hermanos, Jesús es Dios. Ahora, Él no necesita que lo defendamos. Él no anda por las calles mendigando amor. Ámenme y acéptenme. No, hermanos, Él es Dios soberano y se hace su voluntad. Así es, pero también en Él hay gracia. Y eso es lo que vamos a entender. Pero la pregunta es, ¿realmente cómo estamos viviendo ahora tú y yo como creyentes a la luz del Evangelio de Cristo? Porque si hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, tú y yo tenemos el llamado de ser luz y sal en este mundo. En el Evangelio en el cielo no evangelizas a nadie. Eso se hace aquí y se hace ahora. La pregunta es si estamos siendo fieles en el evangelismo y en el discipulado. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Yo sé que si pregunto uno por uno me los dicen de memoria, ¿verdad? Oh, claro que sí. Muy bien. Por ejemplo, Deuteronomio 6:5, el número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Dios siempre ha sido primero en todos tus afectos y decisiones? Si no es así, hemos pecado con ese mandamiento. Porque no tenemos otro Dios, porque no hay otro Dios además del Dios vivo y verdadero. ¿Están de acuerdo conmigo? También entendemos que Dios es omnipotente, es decir, todopoderoso, omnisciente, que tiene todo conocimiento, es omnipresente, que está en todo lugar, y eso es lo que implica que hay un solo Dios, que no hay Dios fuera de Él, y si existiera, dice el Señor, no lo conozco. Eso da la imposibilidad a la existencia de un Dios fuera del nuestro. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen tallada, y sabemos que es más largo ese segundo mandamiento. ¿Sí lo pueden decir de memoria? ¿Sí? No te harás imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás, ni te adorarás, ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, de la tercera hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, y hacen misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo. Bueno, claro, los católicos dicen santificará las fiestas. Es más sencillo, pero no, hermanos. No debemos hacernos ídolos. Y podríamos pensar, incluso esto me gusta el aplicativo, ¿cómo poder ver la ira santa de Cristo cuando Él volcó las mesas en su primer año y tercero de ministerio en el templo, volcando estas mesas? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestro corazón el día de hoy? Pues es sencillo, tú y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y ahora lo que el Señor desea, anhela, es que tú y yo volquemos esas mesas de los ídolos en nuestro corazón. Pensamos que solo los que están fuera del cristianismo tienen ídolos, pero por ejemplo este es uno, ¿verdad? ¿Cuántos padres no enseñamos a idolatrar esto? O las tablets, cosas así. Toda la tecnología es buena, pero hay que tener cuidado de no caer en este tipo de prácticas. Y así sucesivamente, tu trabajo, tu hobby, tu familia incluso puede llegar a convertirse en un ídolo en tu corazón. Dios, por supuesto, nos invita, ama a tu familia, ama a tu esposa, ama a tus hijos, entrégame buenas cuentas de ellos, pero no puedes amarlos más que a mí. También vamos a ver otro mandamiento, hermanos. El número 3, no usarás el nombre de Jehová en vano. Jurar en su nombre, por ejemplo. O te golpeas y dices, ay, ¿y el nombre del Señor? Podría decir, pero ¿eso qué tiene? Pero ¿por qué no decir, ay, me golpeé? ¿Y por qué usar el nombre del Señor? Cultural, puede ser tradición, puede ser costumbre. Quizá puede decir, ay, hermanos, ¿te oye usted muy estricto o se está yendo muy al extremo? Hermanos, el nombre de Dios es santo. Y a veces lo usamos, lo tenemos en nuestras bocas como si fuera cualquier cosa y no hablamos con temor. Y esto nos lo recuerda el Nuevo Testamento. Santiago dice acerca de los demonios. Dice, los demonios
Los demonios, fue bueno, sí. Los demonios creen y tiemblan. Porque hace una pregunta: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero la pregunta es: ¿tú y yo realmente temblamos ante la presencia de Dios cuando estamos a punto de pecar? Cuando estamos a punto de decir algo que sabemos que no es correcto, un comportamiento. Hermanos, a veces nuestro comportamiento aún como hijos de Dios es peor que el de los mismos demonios. Dios nos ayude genuinamente a honrar el título de cristiano que ostentamos. Es un título que simple y sencillamente en su etimología significa uno como Cristo. No es el que simpatiza con el cristianismo, el que dice, ahí me agrada más porque cantan y son felices. No, es uno que está dispuesto a caminar como Cristo lo hizo. Dios nos ayude una vez más a todo esto. Y saben, esa palabra cliché de Dios nos ayude, creo que Dios nos ayuda, porque si no fuese por su gracia no estaríamos de pie. No matarás, pero también el que guarda rencor u odio, el que ofende a una persona, es un homicida delante de Dios. No le matamos quizá con un arma, pero con nuestras palabras o con nuestros pensamientos estamos dispuestos a hacerlo. No cometerás adulterio. En estas antítesis que manejó Jesús, los opuestos, dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón, o un hombre. Hermanos, el Antiguo Testamento juzgaba el acto. Y lo que está haciendo Cristo es sacar el espíritu del mandamiento, mostrarnos lo que realmente es perverso y pecaminoso delante de Dios. Tendemos y tenemos la costumbre de buscar minimizar el pecado. Lo vemos muy grave en otros y el nuestro lo vemos ligero. Pero honestamente, el apóstol Pablo pudo ver esto en Romanos capítulo 7, cuando se consideró ante la ley que él tanto predicaba, hasta que fue expuesto a ella, él vio su pecado en gran manera pecaminoso. Y tenemos que ver nuestro propio pecado así. Que yo sepa, el más grande pecador que conoces eres tú mismo. Lo viste esta mañana en el espejo. Así es, hermanos. Y siguen los mandamientos: no robarás, no mentirás, no codiciarás. Como dice la misma escritura, no hay hombre que no peque. Pero algo que sí entendemos es que ya no debemos practicar el pecado sistemáticamente, con alevosía y ventaja. Ciertamente pecamos, pero nos debe doler pecar contra Dios. Debe haber un dolor profundo en nuestro corazón. Y hace rato hablaba del espíritu de dominio propio en cuanto a saber que tenemos que evangelizar, aunque no queramos. Pero ahora les voy a hablar del dominio propio acerca del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano no puede decir, no pude evitar hacer eso. Realmente el cristiano debe ser honesto y decir, no quise evitarlo. Porque tenemos dominio propio, tenemos su espíritu, tenemos a Él produciendo el querer como el hacer en nosotros, tenemos su palabra. La pregunta es, ¿dónde está el problema en esa ecuación? Somos nosotros. Dios nunca ha fallado, Dios nunca falla, pero hay gracia en el Señor, hermanos. Y si venimos al Señor y reconocemos nuestra debilidad, nuestras carencias, reconocemos nuestra condición, el Señor por su gracia nos ayuda. Pero siguiente, por favor. Miren lo que dice, se pone peor la cosa. Todavía si hasta este punto decías, ya, se pone peor. La mala noticia, ¿cuál es? Es que no hemos dado al blanco de la perfección. Estoy seguro de que no son nuevas noticias para los que estamos aquí, pero es que sí se pone peor. ¿Por qué? Porque no podemos hacer suficientes buenas obras para compensar las malas. ¿Sabes? Dios no mide o no juzga según una curva. Él juzga según la cruz. Y eso nos debe traer temor al corazón, porque Él no va a tomar en cuenta las buenas obras que has hecho. Él va a tomar en cuenta si caminaste en Cristo, en su Hijo. ¿Qué hiciste con mi Hijo? Eso es lo que finalmente cuenta. El testimonio que el Espíritu Santo da en este mundo, trayendo convicción de pecado, justicia y juicio, es que Jesucristo es el Señor. Ese es el testimonio que el Espíritu Santo está dando. Y si rechazamos eso, quizá no conscientemente, pero sí con nuestras acciones, hermanos, ¿qué castigo podríamos esperar a aquellos que pisoteamos la sangre del sacrificio? Somos llamados a ser santos. Y no es un llamado metafórico de historia, de novela. No, es un llamado real y genuino del Dios 3 veces santo que dice, mas buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Y antes bien, sed santos, porque yo soy santo. Dios, una vez más, nos ayuda en este proceso. Siguiente, por favor. Matthew Henry dijo: la corrupción corre en nuestra sangre. Joseph Alleine dijo: todo hombre inconverso mataría a Dios si pudiera llegar a él nuevamente. Jonathan Edwards dijo: Dios no ve nada en el hombre que haga revolver su corazón, pero ve mucho en el hombre que devuelva su estómago. Wow. Pero después de todo esto, ya que la ley nos dejó convictos como transgresores, nos dejó sin argumentos para que toda boca se cierre, como enseña Romanos 3:19. Y Romanos 3:20 dice que todos quedamos bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es la solución? El Evangelio. El Evangelio, hermanos. La buena nueva de salvación. Pero la buena nueva no viene a hacerlo hasta que comprendemos la mala noticia. Si tú no tomas el tiempo para presentarle a una persona su condición ante Dios, esta persona no va a abrazar el Evangelio, porque no toma sentido, no tiene sentido para ellos. Por eso el mensaje de Dios te ama, Dios quiere hacerte feliz, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, es tan atractivo y tan popular el día de hoy, porque no está confrontando el pecado, no está llamando al arrepentimiento, no está llamando a dejarlo todo por el Señor. Pero hermanos, en ocasiones, y con tristeza lo digo, no estamos testificando de Cristo porque nuestras propias vidas no están bien con el Señor. Nos avergonzamos de hablar algo que no vivimos. Y eso es fuerte. Y créanme, hermanos, que yo no estoy parado aquí enfrente para decirles yo sí y ustedes no. Es una espada cortante como la de 2 filos que corta para allá y corta para acá. A todos nos pegan los mensajes. Nos tiene que pegar primero a los que predicamos, porque de alguna forma tenemos que enseñarlo. Pero el punto es que nadie se salva. Nadie puede tirar la piedra primero. Todos saldríamos arrojándola de vergüenza. ¿Recuerdan que somos aquellos que ostentamos el título de siervo inútil? ¿Por qué? Porque el siervo inútil hace lo que el Señor le pidió. Y si no estamos ni siquiera haciendo lo que Él pide, solo ostentamos llegar a ese título. La buena noticia del Evangelio. Aquí es cuando podemos respirar y decir: gracias a Dios por su misericordia, gracias por su gracia, gracias por Cristo. Porque saben, Cristo no solo vino 3 años, no solo vino una semana a morir, resucitar y ascender. No, Él vino a cumplir por 33 años y medio la ley en tu lugar y en mi lugar. Él vino a representarnos en todo en nuestras vidas. Nos representó en su vida perfecta, nos representó en su crucifixión, nos representó en su resurrección. Y por lo tanto nos representó también en la glorificación que creemos que nosotros tendremos con Él. Algún día el Señor volverá por nosotros, amén. Y rogamos que Él vuelva pronto, también ese es el anhelo de nuestro corazón. Pero hermanos, Él pudo satisfacer las demandas de la ley. ¿Quién es Jesús entonces? Porque esa es la buena noticia del Evangelio, lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Quién es Él? Bueno, Juan 1:29 dice que Él es el Cordero de Dios. Colosenses 2:9 nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Él no es la primer creación de Jehová, como enseñan los testigos de Jehová. No, Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y es el creador de todo lo que existe. Solo Dios podía morir por nosotros. Dios hizo de Dios nuestra salvación. ¿Por qué? Para librarnos de Él mismo. Él sabía que nosotros no podíamos hacer nada y Él tuvo que intervenir. Nos salvó su propia diestra. A Dios sea la gloria. Hebreos 1:3 dice: Él es la imagen expresa del Padre. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Está sentado a la diestra de su majestad en las alturas. Hermanos, ¿a quién estamos representando? Vean el privilegio que tenemos de anunciar al Señor. No a cualquiera se le concede. Y por ahí se dice incluso, no a cualquiera se le concede morir como mártir. Wow, porque todos somos llamados a eso. La palabra martos en Hechos 1:8, me seréis testigos, mártires. Hermanos, y a veces no estamos dispuestos a renunciar a nuestros tiempos libres, a nuestro hobby y actividad, o no estamos dispuestos a renunciar a la comodidad del domingo en la mañana para estar a tiempo en el día del Señor. Nos tienen que perseguir, nos tienen que insistir, nos tienen que exhortar. No me pidieron los pastores que dijera esto, ¿ok? Pero hermanos, es la realidad. No valoramos, no apreciamos al Señor.
¿Quién es el Señor? Es fuego consumidor. ¿De qué nos salvó el Señor, mis amados? Del pecado, de la ira, del fuego eterno, de la condenación. Nos salvó de Él mismo. De Él mismo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Él por su gracia te sostiene. Te justificó en su Hijo. Te otorgó un perdón que no mereces a través de la muerte que Él no merecía. Y a veces despreciamos ese precioso evangelio que el Señor nos dio. Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Tenemos que ver a Cristo glorioso, hermanos. Glorioso como es Él. La Biblia declara en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. El evangelio es la historia de Dios, la historia de Cristo, el plan redentor. Cuando todo cayó por causa del pecado de nuestros primeros padres, todo cae, incluso la creación. Pero Cristo redime, echa fuera, y ahora el diablo es un ocupa. Él está aquí, pero no le corresponde estar en este lugar. Cristo reina, hermanos. El Señor es dueño de todo. Él lo compró todo con su sangre. Él lo recuperó. Creo que debemos vivir como dignos de su llamado, dignos del llamado, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es qué estudiar, con quién me casaré, a qué me dedicaré. Es cuánto viví para Cristo. La salvación es solo por gracia. Yo creo que eso lo saben. Y la iglesia es iglesia bíblica sola gracia. Entonces creo que ya entienden esto perfectamente bien. Pero muchas veces lo podemos escuchar, lo podemos mencionar, pero no lo estamos viviendo. Ser salvos solo por gracia implica que hemos recibido algo que no nos pertenecía. ¿Qué nos ha sido dado? La justicia de Cristo, justicia perfecta. La santidad de Cristo, santidad perfecta. ¿Qué le dimos nosotros a Él? Nuestro pecado, nuestra perversión, nuestra depravación. Y el Señor lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Pero su gracia sobreabundó. Su gracia y su favor para con nosotros ha sido de tal forma, hermanos, que ha removido, que ha hecho a un lado la ira de Dios. Pero escucha, aún así dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, lo que tu pecado y mi pecado merece es morir, ya sea tú o Cristo en tu lugar. Todos enfrentamos la ira de Dios, Cristo por ti o tú. Pero no puede haber salvación sin derramamiento de sangre. Nuestra salvación, que es por gracia, que decimos no hice nada para recibirla, le costó todo al Padre, la vida de su propio Hijo. La Biblia enseña, por lo tanto, Efesios 1:7, que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que Él no te está pidiendo que limpies tu vida, Él te está pidiendo que entregues tu vida, que te rindas a Él. El Señor extiende misericordia. Y bueno, la Biblia enseña en Hebreos 4:16 que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso, hermanos? Porque podemos tener un acercamiento sin temor, sin reserva. Cristo abrió el camino por medio del velo de su carne. Su carne fue partida, su cuerpo fue partido en esa cruz para que tú y yo tengamos acceso a la presencia del Señor, a su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para los momentos de necesidad. Y damos gracias a Dios por eso también. Ahora quiero solamente girar de manera breve a cómo compartir el evangelio. Ciertamente ya aprendimos que la ley es un instrumento útil porque es un maestro para llevarnos al evangelio, para llevarnos a Cristo. La ley en sí misma no salva, la ley en sí misma condena, que quede claro. Pero la ley tiene un propósito porque la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y el uso legítimo es exponer al pecador su pecado y su condición ante Dios. Y por lo tanto imposibilitarlo de toda justicia propia. No puedes llegar con Dios y decir, Señor, tú y yo somos amigos, recuerda, y pues yo hice esto por esto y aquello. No, el Señor va a decir, no, yo te juzgo por Cristo, punto. La ley hace eso, pero nos lleva al evangelio. Nos lleva al evangelio.
Yo sé que aquí toman café, así que vean ese título ahí, con doble C, café, porque hay una manera de seguir cómo debemos llevar el conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. La primera C es Cristo. El mensaje del Evangelio debe mencionar a Cristo, quién es el Señor, su plan redentor, lo que Él hizo por nosotros, nuestro sustituto. Cuando tú y yo usamos la ley, estamos usando estos mandamientos para exponer el pecado y lo podemos hacer a modo de preguntas. Si yo me acerco a una persona y le digo, sabes, eres un mentiroso, se va a ofender, va a cerrar su corazón y ya no va a querer volver a hablar conmigo. Pero si yo le hago una pregunta como, ¿te consideras una buena persona? Seguramente dirá que sí, porque todo el mundo busca expresar su bondad. Sí, en la mayoría de los casos, le puedes decir, bueno, si te consideras una buena persona, quiero saber qué tan buena eres. Imagina que en el cielo hay un letrero que dice, para entrar aquí se requiere perfección. ¿Eres perfecto para entrar al cielo? No, no lo soy. Bueno, entonces, se dice ser bueno, pero no es perfecto para entrar al cielo. Pero Dios nos deja ver a través de su palabra si somos realmente buenos o no para llegar ahí. Entonces vamos a usar los 10 mandamientos, pero a modo de preguntas. Por ejemplo, si a alguien le dices, ¿alguna vez has dicho una mentira? Eso no es ofensivo, ¿están de acuerdo? Y lo más seguro es que diga, sí, y siempre agregar el, todos lo hacen, ¿verdad? Porque no nos gusta ser juzgados a solas, ¿verdad? Y probablemente le dices, bueno, ok, ¿y cómo llamas al que miente? Cuando no quieren ser muy honestos dirían, pues alguien que no hizo el bien o alguien que es pecador. La intención es que digan mentiroso. Pero cuando buscan justificarse, puedes ayudarles al ponerte tú en primer lugar. Le dices, mira, imagina que yo en este momento te digo una mentira. ¿Cómo me llamarías a mí? Ah, pues mentiroso. Eso sí les sale rápido, porque están juzgando al que está enfrente. Entonces, ok, mentiroso. Entonces, ¿tú qué serías si has dicho mentiras? Mentiroso, ya lo dicen. Luego, ¿alguna vez has tomado algo que no sea tuyo sin importar el valor o el tamaño? ¿No has devuelto algo que te prestaron, etcétera? Ah, pues sí. ¿Y cómo llamas al que hace eso? Y te va a decir ladrón. Le dices, entonces, ¿qué serías? Va a decir ladrón. Y le dices ladrón y mentiroso, que no se le olvide. ¿Ok? Y así puedes ir con cada uno de los mandamientos a modo de preguntas. 3, 4, 5 mandamientos. Créanme, el Espíritu Santo hace lo que Él sabe hacer, que es traer la convicción de pecado a la persona, usando su ley, usando su palabra. Le estamos dando en el buen sentido porque somos colaboradores de Dios. Ojo, Dios salva a pesar de nosotros, Dios puede salvar a pesar de mala doctrina que pudiéramos tener, pero el punto es que Él se sirve de su palabra y su palabra es la que hace la obra. Entonces la persona está siendo convencida de su pecado. Créanme que las primeras risas empiezan a desaparecer, ya se pone seria la cosa. Y entonces ya le dices, imagina que murieras hoy. Y si eres juzgado por Dios en base a los 10 mandamientos, ¿crees que serías inocente o culpable? Si son honestos van a decir, culpable. Ok, ese es tu veredicto para el día de tu juicio. Pero ahora viene la sentencia. ¿A dónde irías si eres culpable? ¿Al cielo o al infierno? Te van a decir, al infierno. ¿Es algo que no pensaban esa mañana? Quizá ninguno despierta pensando, hoy me voy a morir. No. Yo creo que todos amamos la vida lo suficiente, pero ese día va a llegar. Y el punto es que dicen, pues sería yo culpable, iría al infierno. Y entonces tomas un momento para que reflexionen en ello y les preguntas, ¿te preocupa saber que si murieras hoy, irías al infierno? El 99.9% dice sí. Ok. Bueno, ¿hasta ahí les predicamos el evangelio? No. Solo fueron expuestos ante la ley. Ahora les puedes decir, pero tengo buenas noticias para ti. ¿Quieres oírlas? Claro que sí. Van a decir, por supuesto que quiero oírlas. Bueno, la buena noticia es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y sangre, igual que tú y yo, para vivir por 33 años la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, pero también para padecer la muerte que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Y Dios dice que si tú te arrepientes de tus pecados y depositas tu fe solo en Él, que murió y resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado, a la muerte y Satanás, serás salvo. No confiando en tus propias bondades y tus propias obras, sino confiando en lo que Él hizo por ti. Y Dios promete darte el perdón de pecados y la vida eterna a su lado. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Son buenas noticias? Sí, por supuesto. Ok, entonces ¿sabes lo que Dios pide de pecadores como tú y como yo para entonces acceder a ese regalo que es por gracia? No, ¿qué es? Te tienes que arrepentir
ponerte a cuentas con Dios, apartarte ciertamente de tu pecado y obedecer su palabra. Ok, y en este momento muchos pensarían, pastor, y que abra su corazón y repita la oración. No. Tiene que orar, sí. Es decir, tiene que hablar con Dios y tiene que pedirle perdón. Porque incluso se los puedes decir, ahora pide perdón a Dios. Hazlo en tus propias palabras. Hermanos, créanme, no tenemos que ayudar al Espíritu Santo. Él llama y convence al pecador de su pecado y lo llama al arrepentimiento. Y si están compungidos de corazón, como en Hechos capítulo 2 con la predicación de Pedro, créanme, van a decir, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Arrepiéntete y cree en Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Y hermanos, podemos orar con ellos, podemos más o menos decir lo que podrían decir en su oración, pero no podemos hacer algo en su lugar. Ellos tienen que arrepentirse y confesar su pecado delante de Dios. Entonces, hermanos, no caigamos en la atracción o la atractiva idea de que solo porque repitieron una oración ya son salvos. No, ellos tienen que arrepentirse y creer al Evangelio y tienen que obedecer su palabra y tienen que seguir al Señor, por supuesto, y con la ayuda del Señor así será. Seguimos solo para terminar. Dentro de la palabra café, la segunda C es la cruz de Cristo. El mensaje del Evangelio debe hablar de Cristo. En segundo lugar, tiene que hablar de la cruz de Cristo, ¿verdad? También tiene que hablar del arrepentimiento, es la A, la letra A del acróstico es arrepentimiento. Y la parte final de la palabra café es fe en Jesucristo. Entonces tenemos que hablar de Cristo, su obra, lo que Él hizo por nosotros en sustitución. Tenemos que hablar de la cruz de Cristo, tenemos que hablar del arrepentimiento y la fe solamente en Él. Y como a los dominicanos les gusta el café, no se les va a olvidar. ¿Están de acuerdo con eso? Bien, mis amados hermanos. Y finalmente, y seguimos, brincamos el video, llegamos a lo que es la resurrección, la victoria de Cristo. El Señor ha vencido. El Señor cumple lo que promete. Él dijo que vencería la muerte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos dijo cómo hacerlo. Así que, hermanos amados, ruego al Señor que podamos entender que el uso de la ley en el evangelismo es bíblico. Es bíblico. Jesús lo usó con la mujer samaritana en el pozo, habló del tema del adulterio, 7º mandamiento. Jesús habló con el joven rico, con la codicia, 10º mandamiento. Jesús no se revelaba inmediatamente como el Mesías. Primero eran expuestos ante un Dios santo, ante la ley de Dios, para que consideraran su condición y entonces pudieran abrazar la gracia. ¿Tiene sentido, hermanos? Gloria al Señor por eso. Bien, vamos a pasar a la segunda sesión o si quieren un break.